dato referencial, el doctor dice la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, la fosa del mastoides, la línea nucal, eso es lo que me acaba de decir como límite superior. Tiene razón, pero en parte, no es la forma de responder. Vamos a ver a preguntar a otro alumno. A ver, doctora, usted, ¿cuál es el límite superior del cuello? Silencio. El borde inferior de la mandíbula. La rama ascendente de la mandíbula, que entre ellas está el ángulo de la mandíbula, ya conocido con el nombre gonium, y más la rama ascendente de la mandíbula, la fosa del mastoide del hueso temporal. No, entonces la línea occipital curva superior y la protuberancia occipital externa. Ese es el límite lateral, de un lado del cuello. Y luego se repite en el otro lado. Ese es el límite superior de la mandíbula. ¿Cuál es el límite inferior de la mandíbula? Doctor, usted. Horquilla external. Borde superior de la clavícula. Borde superior de la escápula. Silencio el resto. Doctor, usted. Sí, ¿cuál es el límite inferior del cuello? Maxilar inferior. ¿Ah? Silencio. ¿Ah? Por la parte del acromio de la C7. A ver, silencio. ¿Cuál es el límite inferior del cuello? Doctor, usted. Silencio, escuchen. ¿Ah? El límite superior está formado por el esternón, la parte. ¿En qué parte del esternón? La parte superior del esternón. La horquilla external. La horquilla external. Y también sería la parte de la clavícula. El borde superior clavicular. Superior de la clavícula. Llega a la articulación acromio-clavicular. Y de ahí se va por dónde se elige. Se pasa por la espina de la escápula. Por la espina de la escápula. Se proyecta la línea hacia dónde. Se proyecta la línea hacia la vértebra. ¿Qué vértebra? La vértebra C7, la cervical séptima, a nivel de la altura de la apófisis espinosa de las vértebras cervical séptima, ¿no? Que es la más larga, por lo más, de mayor longitud que el resto de las otras apófisis espinosas de la vértebra cervical. Y luego se repite lo mismo para el otro lado. ¿Correcto? Esos son los límites superior e inferior del cuerpo, en anatomía básica. Ahora yo le pregunto a otro doctor, pura dama, quiero, a ver, doctor, usted, ¿cuáles son los triángulos del cuello? Tiene que comenzar primero ordenando. No me haga una mezcla. A ver, doctor. Se divide en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. Límite del triángulo anterior, doctor. Ya, silencio. Doctor, usted que está acá al fondo. Doctor, usted que está al fondo. ¿Cuál es el límite del triángulo anterior del cuello? Silencio. La línea media sagital del cuello, la línea media anterior. Ya. ¿Qué más? El borde, ¿qué? No le escucho bien. El borde inferior de la mandíbula. Ya. ¿Qué más? El borde anterior del SM, del esternocleidomastoide. Ese es el triángulo anterior de un lado, del lado izquierdo o del lado derecho. Muy bien. Ahora vamos al triángulo posterior. Usted, doctor, triángulo posterior del cuello. ¿Cuáles son sus límites? Silencio el resto. Triángulo posterior del cuello. Ya. Doctor, a ver, doctora.
Silencio. Borde posterior del SM. Borde anterior del trapecio. Borde superior de la clavícula. Ahí está el triángulo posterior. Muy bien. En realidad es un concepto básico. Hasta el chino de la esquina que tiene la tienda lo sabe. Dice. Hasta el que vende figuritas en las calles, cuando ustedes pasan en el carro, lo saben. ¿Cuál es el triángulo anterior posterior? Ustedes son estudiantes de medicina, tienen que saber más de lo que saben común, de lo que saben mundo, porque ustedes van a tratar a ese tipo de seres humanos. Entonces aquí, ¿en cuántos triángulos se divide el triángulo anterior del cuello? Doctora, usted. El triángulo anterior del cuello. En 4 triángulos, ¿cuáles son? El submentoniano, el carotídeo inferior, bueno, y el digástrico. Así, muy bien. A ver, delimítelo, doctora. A ver, silencio el resto. La doctora nos ha hecho una clasificación interesante, ¿no? Pero vamos a ver en qué se fundamenta su clasificación. ¿Cuáles son los límites de ese triángulo carotídeo superior, carotídeo inferior, submentoniano, triángulo digástrico? A ver, dígame. ¿Se equivocaron? No lo recuerdan. No lo recuerdan los límites. No hay ningún problema. Estamos haciendo un recordar. A ver, doctora, usted, doctor, ¿en cuántos triángulos se divide el triángulo anterior del cuello? ¿Cuáles son? Se divide en 4. ¿Cuáles son? Bueno, empezamos por el mentoniano, El triángulo submentoniano, mentoniano, mandibular, el triángulo mandibular, ya, submandibular, ya, carotídeo y muscular. carotídeo y muscular. Ese es lo clásico. Está en todos los libros, en localizamiento, en perfil también, en qué sé yo, todas las demás libros, todas las demás literaturas, así lo clasifican ustedes. Y los triángulos, doctora, posterior del cuello, ¿en cuántos triángulos? Posterior del cuello, ¿cuántos triángulos tienen? A ver, doctor, usted. El occipital, el supraclavicular. Bien. Y el supraclavicular, doctora, ¿cuáles son los límites? El supraclavicular. Tercio medio de la clavícula. También participan el ojo y el ojo. Bien. A ver, voy a hacer otra pregunta. A ver, doctor, usted. Doctor. ¿Cuáles son los músculos infrahyoideos? Los de Cayetano son los de Cayetano. ¿Cuáles son los músculos infrahyoideos? Silencio. Fuerte. A ver. El omoioideo. El externo cleidoioideo. El externo cleidoioideo. Así. Y aquí más. El externo cleidoioideo. Puro externo. ¿Está correcto lo que dice? ¿Cuáles son? El externo cleidoioideo. Ese es su. El externo cleidoioideo. ¿No? El homoioideo. A ver, doctor, usted, ¿cuáles son los infrahyoideos? Sí. El esternocleidoideo, el homoideo, el esternociloideo y el tiroideo. Exacto. Esos son los músculos. Que está escrito en la literatura médica. No. Ahora otra pregunta. ¿Cómo se llama los nervios? ¿O qué asa los nervios? Asa nerviosa. Inerva a todos los músculos infrahyoideos. El asa. Ahora,
Pero hay un detalle. ¿Menos cuál? Silencio. ¿Menos cuál? El asa cervical es excepto, la literatura dice, excepto, no inerva al músculo. Tiroideo. A ver, voy a hacer otra pregunta. Doctor, usted, ¿cuál es el asa de Galeno? Silencio, ¿cuál es el asa de Galeno? No sé. El asa de Galeno. Yo no sabía. A ver, doctor. Es la unión del nervio laringo recurrente y el nervio laringo. Perfecto, así, correcto. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Pirogov? A ver, Pirogov. A ver, doctora, usted. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Pirogov? A ver, doctor. Fuerte. El nervio nervioso y cada vez está el nervio tiroideo Tiene usted que ser preciso, con fuerte y clara. A ver, ¿cuáles son los límites del triángulo de Pirogov? ya nos va a limitar el nervio hipogloso El nervio hipogloso, con el músculo miloideo. ¿qué músculo? Miloideo. Miloideo. Ya. ¿Y más? Bigástrico. El bigástrico. Vientre posterior. Ya. ¿Y qué contiene el triángulo de Pirogov? Que es importante como reparo quirúrgico. La arteria lingual. Ese se llama triángulo de Becklar, doctor. Revise la literatura. Una cosa es el triángulo de Becklar y otra cosa es el triángulo de Pirogov. Ah, Así sí, que hay un revisen la límite. literatura. Hay un pequeño límite. Segundo, otra Casi. pregunta. ¿Cuál es el detalle en el cuello? ¿Cuál es el detalle en el cuello del nervio frénico? ¿Cuál es el detalle? Esta es la pregunta de especialidad. Pobre, me dice. A ver, voy a hacer. A ver, doctora, ¿usted? ¿Usted, doctora? Tampoco sabe. ¿Quién sabe? Levante la mano, por favor. ¿Ah? ¿A qué se refiere con detalle? Más de 3, 4, 3, 5, Muy bien. entre el índice del escaleno anterior y medio. Doctora. Tiene una parte sensitiva y otra parte motora. No, yo me he preguntado eso. Es posición anatómica. ¿Cuál es, doctora? Delante del escaleno anterior. A ver, otra pregunta. Otra preguntita. Ni para eso. ¿Dónde se inserta el escaleno anterior? La parte anterior. Escaleno anterior. El cuerpo donde se inserta el escaleno anterior. Silencio. Donde se inserta tubérculo del escaleno de la primera costilla. El isfra, el tubérculo del isfra. Esas preguntas de van a hacer. Eso es lo que tienen ustedes que estudiar. Detalles anatómicos, porque ustedes se van a enfrentar, como les digo a los alumnos de la práctica, con lobos. Gente que está leyendo constantemente, que está exprimiendo las neuronas, constantemente revisando literatura. Y los van a hacer quedar como ignorantes en la práctica. Los van a rechazar en las salas de hospitalización, los van a lateralizar. Si es que no leen, les van a hacer pasar malos momentos. Entonces, si quieren entrar a los conocimientos, al mundo de la competitividad de los conocimientos, tienen que leer. Y la mejor manera es cogiendo los libros. No repitiendo solamente lo que escuchó por ahí, sino ir a revisar la literatura, porque todo está en los libros. Nada nuevo hay bajo el sol. Y cuando entren en la competitividad con nosotros que vienen de otras facultades,
en las prácticas clínicas, en los grupos quirúrgicos, los van a desplazar. Los mismos asistentes sáquenlo de este grupo, es un inútil, no sabe nada, es un ignorante, es un pavo. Si no podemos curar, hay curaciones sencillas. Los mismos asistentes, los laterales. Pero si entra en la competitividad, entonces ustedes tienen que ser médicos del futuro. Un día no sí, un día pasado. No médicos metidos en que voy a conseguir el título por bajo. No, tienen que leer, competir en conocimiento. Y eso consume tiempo, leer. Salvo que sean superdotados. Otra preguntita. Vamos a hacer ejercicios mentales después. A ver. Pero hay una pregunta básica que es importante. A ver. Doctor, ya le pregunté. Doctor, ¿dónde está el tubérculo de Chazainá? Bueno, silencio, no es resto. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se localiza el tubérculo de Chazainá? Silencio, el resto. ¿Ah? Esa respuesta es en la vértebra C, en la vértebra cervical C. ¿Y en qué parte de la vértebra cervical es esta? ¿En qué parte de la vértebra cervical es esta? En las apófisis transversas. ¿Y en qué parte de las apófisis transversas? En el extremo de las apófisis transversas. ¿Y en qué parte del extremo de las apófisis transversas de la C6? En el tubérculo anterior. Ese es el tubérculo de Chazainá. Otra preguntita básica. A ver, otra preguntita. A la mesa, ¿ustedes qué profesor? El genio de la literatura. A ver, doctora, usted. Una preguntita. ¿En qué vértebra ingresa por recién la arteria vertebral? ¿En qué vértebra? Silencio, doctor. No, doctor. En la vértebra sexta. En la sexta vértebra cervical, la rama de la arteria subclavia, que se llama arteria vertebral, va y se encurva y se introduce en los agujeros de las vértebras cervicales, de las apófisis transversas. Por eso una de las características de forma que tienen morfológicas las vértebras cervicales es que todas sus apófisis transversas son agujereadas. Ninguna vértebra de las 33 vértebras o 32 vértebras que hay en la naturaleza humana de la columna vertebral están sus apófisis transversas perforadas. Son las únicas, las apófisis transversas de las vértebras cervicales. ¿Qué otras dos características tienen las vértebras cervicales? A ver, doctora, doctorcito, usted, ¿cómo se llama las vértebras cervicales? Las características que tienen vértebras cervicales. La apófisis espinosa es bífida. Correcto, esa es una característica que no lo tiene ninguna otra vértebra. ¿No? Esa es la pregunta de Cayetano, de la calle. ¿Cuál es la segunda característica, doctor? ¿Ah? Doctor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La apófisis bífida, la apófisis transversa, que está agujereada, y otra más. No, cuerpo vertebral tiene. La única que no tiene cuerpo vertebral es el átomo. La única que no tiene cuerpo vertebral. ¿Qué otra característica tiene la apófisis? Los agujeros transversos son más grandes. Los agujeros transversos son más grandes. ¿Cuáles son esos agujeros transversos? Agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción es por donde salen los nervios raquídeos. Vamos a ver. Ahora sí, suspendemos todo, pasen a hacer la práctica. Pasen.